tarde, pero llega a la Argentina. Y estoy hablando de esta nueva cepa, el Omicron se llama. El Omicron es una nueva cepa que está preocupando y mucho, está haciendo estragos con respecto al COVID-19. Una cepa que empezó en África, se fue trasladando esto a Europa y hoy se están tomando medidas severas allí en Europa para evitar justamente la proliferación de esta cepa del COVID-19. En este caso ahora vamos a ponernos en contacto con un infectólogo, médico infectólogo reconocido y asesor del gobierno también, que nos va a dar algunos detalles de cuán grave es esta nueva cepa, qué puede pasar, qué puede llegar a suceder en la Argentina. Así hablamos un poquito también de estas restricciones que se están tomando en Europa ante el Omicron. El doctor Germán Ambas ya está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por esperarnos. ¿Cómo le va? Buena mañana. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Doctor, gracias una vez más por la espera, por estar allí atento y del otro lado, para contarnos esto que vuelve a preocuparnos. Se habla de una tercera etapa del COVID que está dándose en Europa. ¿Cómo se puede reflejar esto aquí en América, en Argentina? ¿Qué está sucediendo, doctor? Bueno, esta es una nueva variante que apareció en Sudáfrica, que tiene muchas mutaciones, que, digamos, se vieron casos en Europa, se vieron casos en Israel, o sea, varios países europeos, Sí. evidentemente de gente que fue de Sudáfrica a estos países. Ahora bien, durante casi estos 2 años hemos aprendido muchas cosas. Primero, ya se sabe que los virus mutan, o sea que a pesar de ser una variante de preocupación, bueno, es de esperar de que hubiese aparecido. Sí. Y me atrevería a decir de que en un futuro van a aparecer nuevas variantes. Ahora bien, está descrita como una variante, digamos, contagiosa. No está descrita como una variante que aumente la mortalidad. Está descrita con un cuadro clínico muy, muy banal, casi que diríamos pacientes que consultaban por algunas décimas de temperatura y ligero dolor de cabeza y Ajá. nada más. No había tos, no había cambio en el olfato, en el gusto. Vale decir, el curso es banal y no hubo internaciones. Me refiero a internaciones graves por este tipo de variantes. Ahora bien, ¿cómo se controla esto? Y es muy simple, no dejar salir del país a gente a donde está esta variante y por otro lado, no dejarla entrar a los otros países. Esto quiere decir de que tenemos que hacer un buen control en todo lo que son viajeros, en todos los que ingresan de Sudáfrica, y al hacer este control con aislamiento de la persona durante 14 días, con control por PCR, esta es la manera de ir controlando. Claro. Recordemos, cuando apareció el primer caso Delta, se aislaron casi 800 personas. Y hoy estamos viendo de que Delta en Córdoba 600 casos nada más en todos estos meses que ha pasado. En Buenos Aires tampoco hubo un incremento importante esta variante Delta, o sea, algunas cosas hemos aprendido y sobre todo controlar este tipo de situación. Doctor, nosotros ante esta ventaja que tenemos de lo que estamos viendo, lo que sucede en Europa, el reflejo se puede ir dando aquí. Ante esto, ante tener esta posibilidad, ¿usted cree y avisora que Argentina va a estar preparado para que ingrese o que se va a dar quizás esta nueva variante también en nuestro país y que de alguna manera va a poder ser contenida de manera más rápida, así como usted hacía referencia a la variante Delta? Sí, sí, yo pienso que sí. Tenemos la ventaja, como usted dice, tenemos la ventaja de ya saber esto. Entonces, lo más apropiado es decir, se suspendieron los vuelos que vienen de Sudáfrica. Está bien, o de África. Claro.
aquel paciente que viene o que estuvo en África, yo lo debo detectar al ingreso, ya sea por vía aérea o por barco. Sí. Y una vez que lo detecto, lo aíslo y esta es la manera de controlar. O Y no sea, sé, no hay otra, es muy simple. sería importante, doctor, cerrar las fronteras totalmente, al menos por No, ahora, al comienzo que se empieza a mover todo lo que es la parte turística. no, 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 no. No, no hay que cerrar fronteras, solamente aquellos que fueron a África o Sudáfrica y que vuelven para acá. Solamente se han cerrado los vuelos de este país, pero Claro, todos los otros vuelos yo debo controlar, como vengo controlando, inclusive vengo controlando por posibilidad de otras variantes, entonces voy a seguir controlando con esta nueva variante. Cada pasajero que viene tiene que venir con una PCR y cuando baja del avión se le hace un nuevo estudio y puede ingresar. Ahora bien, si viene de un país donde está esta variante o este pasajero estuvo en contacto estrecho con alguien con esta variante y bueno, tendrá que hacer cuarentena. Doctor, más allá de las variantes que estamos hablando, que se fueron conociendo y demás, ¿por qué hoy se habla, o los titulares a nivel nacional hablan de la tercera etapa del COVID, digamos? Porque tuvo la primera etapa, luego llegó la segunda que había pasado, como una, había aflojado el COVID en su momento, llegó la segunda ola y ahora hablan de esta tercera ola o tercera etapa del COVID. ¿Es así, tal es así por lo que se está viendo en Europa? Para mí no. Ajá, Si nosotros controlamos la... Porque todo esto depende de cómo uno controle la situación. A ver, yo vengo controlando variante Delta, no solo con la vacuna, tengo gran cantidad de personas vacunadas y esto es bueno. claro, En los países europeos también hubo control de esta variante cuando se controló la gente. Lo que pasa que cuando nos relajamos en las medidas básicas de control, como por ejemplo distanciamiento en lugares cerrados, no usar barbijo, no tomar estas medidas simples, implica de que podríamos llegar a tener un aumento de casos, claro. pero Y yo lamentablemente, creo que en doctor, Europa, lamentablemente, doctor, digo, este distanciamiento que usted dice, por ejemplo, en lugares cerrados, adentro, se está como perdiendo, lamentablemente, como que la gente se está desacostumbrando y está volviendo a de nuevo a sentarse todos juntos y estar pegaditos, no, no importa si hay distancia o no, con tal de que entren. Lamentablemente esto se está viendo, ¿no? Y esto es lo que usted dice que puede llegar a perjudicar y provocar un aumento de casos. es cierto, las canchas llenas, es cierto que están al aire libre, pero la gente debe tomar conciencia de que aún la pandemia no terminó. Y el hecho de ir eliminando estas medidas tan simples hacen de que puedan ingresar nuevas variantes y eso sí podría generar la aparición de una tercera ola para nosotros y una cuarta ola en Europa o quinta ola de acuerdo Claro. a los países. Fíjese de que hubo un gran crecimiento de casos en Rusia. El 40% de la gente no está vacunada, no se quiere vacunar en Rusia. Se vacunan para ir a otros países, pero no en Rusia. En Alemania hubo un crecimiento de casos, ¿por qué? Porque se dejó de usar barbijos, se dejó el distanciamiento y esto hay que controlar. Claro, Pero en aquellos países que están bien vacunados, hicieron dosis de refuerzo y no hubo crecimiento de casos. Entonces, lo importante es el control. es cierto eso, doctor. Es más, y para ir cerrando me preguntan acá una televidente, dice, ¿va a haber una tercera dosis también para los niños? ¿Ya está pensado esto, doctor? Bueno, la tercera dosis ya se está colocando en nuestro medio. Se empezó con aquellos que tenían Sinopharm mayores de 50 años y los pacientes inmunocomprometidos.
Ahora se está vacunando a todo el equipo de salud y viene el docente y está pensado, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay que esperar que pasen 6 meses entre la segunda dosis y la tercera. Los niños recién se están empezando a vacunar y van a tener su muy buena protección. Cuando llegue a los 6 meses se vacunará de vuelta. Mire, hay algo que es bueno. Sí. Dijo la ministra que tenemos vacunas. Y esto es importante, porque antes protestábamos porque no teníamos vacunas, pero ahora tenemos vacuna y nos sobra. Más que bueno a tal eso. punto que se ha donado vacunas a Mozambique y esto nos da tranquilidad de que en el lapso de 6 meses que corresponde a la tercera dosis al grupo etario que sea, se va a cumplir. Qué bueno, sí, realmente una noticia alentadora, al menos para en este contexto en el que estamos. Doctor, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy explícito, amplio en lo que nos ha contado y realmente, seguramente con producción vamos a volver a contactarnos con usted para ir viendo más detalles y el avance de esta nueva cepa. Que tenga un excelente lunes y una muy buena semana, doctor. Bueno, muchas gracias y un abrazo fuerte. Igualmente para ustedes, ¿eh? Ahí estaba dándonos algunos detalles, justamente el doctor Germán Ambas, él es médico infectólogo, asesor del gobierno también, dándonos estos detalles. Vamos cerrando nuestro programa. Antes, un mensaje que nos llega, dice, a ver, aquí lo tenemos. Es una invitación que nos hacen desde la Agencia Córdoba Turismo. Atención, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, invita al equipo de Noticias y Más al lanzamiento oficial de la temporada de verano 2021-2022 a realizarse el miércoles 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos, en el Complejo Ferial Córdoba. Gracias, esto va a ser el próximo miércoles. Gracias a la gente de la Agencia